Iniciamos el video con Andrés Grifo. Andrés es coordinador de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo estás, Andrés? Ahí vamos a iniciar el audio. Ahí está. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, y bueno, yo tengo entendido que vos vas a presentarnos toda la campaña de comunicación que se hizo en torno al, si no me equivoco, al Paseo del Bajo. En realidad, el premio ICON del año pasado fue por la campaña general de comunicación de todo el plan de obras que tuvo a cargo el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Yo voy a ir poniendo la presentación, a ver si... Claro, sí, transformación de Buenos Aires, plan de transformación de Buenos Aires. Exactamente, el periodo 2015-2019 la verdad que fue histórico en la ciudad de Buenos Aires. No sé, ¿ahí lo ven bien? Perfecto, se ve, sí, muy bien. Bueno, la verdad que el periodo 2015-2019 en lo que respecta a obra pública en la ciudad de Buenos Aires fue realmente histórico y transformador. Calculo que todos los que hayan pasado por la ciudad o vivan en la ciudad de Buenos Aires lo habrán visto. No sé si ahí estoy compartiendo las notas también o solo la presentación. Solo la presentación. Perfecto, era lo que quería saber. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, para que no se vean los machetes. Les decía que fue realmente histórico, se hicieron más de 80 obras en toda la ciudad de Buenos Aires, que algunas se venían planificando desde hace 50 años, como bien decías el Paseo del Bajo, por ejemplo, que se venía discutiendo desde el 60 y pico, y nunca los gobiernos se habían podido poner de acuerdo, ni siquiera en cómo hacerlo, no te digo empezarlo, sino en cómo hacerlo. La verdad que fue la inversión más grande de los últimos 30, 40 años en materia de obra pública. Y si lo dividís en el tiempo, qué cantidad de obras se hicieron por año, te va a dar que se hicieron 20 obras al año y que si las dividieras, te da que terminamos 2 obras por mes, ¿no? O sea, fue una cosa realmente impresionante. Y son todas obras muy grandes, las que se abarcaron estos 4 años, que le cambian la vida no solo a los 3 millones de personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, sino a los otros 3 millones que entran todos los días, ¿no? Si pensamos en el viaducto San Martín, en el viaducto Mitre, son todas obras ferroviarias para gente que por lo general viene desde la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, así que no fue exclusivo para la ciudad. O el Paseo del Bajo, que impacta en el comercio y el transporte de camiones de todo el país directamente. Casi todo lo que va al puerto, casi todo lo que se exporta en este país va al puerto de Buenos Aires, por lo tanto, el Paseo del Bajo le cambió la vida también al comercio de todo el país. Como desafíos que encontramos, primero que nada, fue que las obras son muy largas, durante mucho tiempo, se extienden algunas 2, 3, y en los casos más importantes 4 años, y teníamos que tener una estrategia sólida de comunicación que nos permitiera mantener el interés durante todo ese periodo. Como les decía, son varios desafíos grandes. Uno, la duración de las obras, el otro, identificar los públicos. No podíamos hablarle a todo el mundo por igual, teníamos públicos usuarios de las obras, futuros beneficiarios, pero también tenés vecinos que vieron su vida totalmente enquilombada por una obra. Cualquiera que haya pasado por la zona de Puerto Madero entre el 2017, que empezó efectivamente los cortes y la construcción del Paseo del Bajo, y la apertura en 2019, sabe de lo que le estoy hablando, y si trabajaban ahí ni hablar, creo que han aspirado una cantidad de polvo importante. Bueno, después identificar todos los canales de comunicación que tenemos. Ustedes saben que el gobierno de la ciudad tiene muchísimos canales de comunicación disponibles, y por lo tanto, una vez identificados los canales y los públicos objetivos y estas etapas de la duración de las obras, armar e identificar los mejores mensajes para cada público objetivo. Para eso desarrollamos un método que nos sirvió muchísimo, porque decíamos cómo mantenemos la atención desde el primer día donde anunciamos una obra grande o chica o lo que sea, y cómo mantenemos la atención sobre eso durante todo el tiempo que lleve la construcción, ¿no? Hasta el punto de inauguración.
Y trabajamos con un esquema que nos sirvió mucho como ordenador. Esto de tener por momentos 50 obras simultáneas hacía que nos perdiéramos un poco, o que la vorágine del anuncio, de contar, de mostrar avances y demás, nos fuera haciendo perder el foco o desconcentrarnos en algunas obras y darle más importancia a otras. Entonces lo que hicimos fue establecer un método que nos permitiera hacer un seguimiento de la comunicación, y ver en qué etapa estábamos de cada uno de estos proyectos. Entonces mapeamos absolutamente todas las obras y las pasamos por este círculo que es como una matriz, ¿no? Es una cosa radial, que nos sirviera para ordenarnos. ¿Por qué un círculo y no una línea como un Gantt, con inicio y fin, dado que la obra tiene inicio y fin? Porque esto nos permite poner siempre al vecino en el medio, ahí representado por un señor en una casita, pero todo lo que hacemos en el gobierno de la ciudad, y sobre todo en materia de comunicación, pero también los proyectos y las obras, son vecinos céntricas, ¿no? No tienen que ver con un área, no tienen que ver con un sector del gobierno específico, sino siempre con foco en el vecino como centro. Así que para todas las obras lo que hicimos fue una primera etapa de definición de las acciones de comunicación, muy asociada a la definición del proyecto, o sea, logramos que nos suban al equipo de comunicación desde el momento 1 del diseño del proyecto, para entender y alertar, para ver oportunidades y para detectar posibles conflictos. Una segunda etapa donde tenemos el anuncio de la obra, que es uno de los momentos más atractivos, si se quiere, donde nos basamos en renders, imágenes, y prometemos, hacemos promesas, ¿no? En esta etapa estamos haciendo promesas. Por suerte el gobierno de la ciudad, después ya iniciando la cuarta gestión del mismo espacio político, tiene una credibilidad en materia de obra que se inicia, obra que se termina, con lo cual eso nos hace arrancar bastante mejor posicionados. Después pasamos a una etapa durante la obra, que es quizás la más compleja, la que encontramos más desafíos, que es encontrar los hitos que permiten, los hitos y las acciones que nos permiten mantener el interés, y que no sea solamente mostrar avance de obra, ¿no? Nosotros podríamos haber puesto una cámara quieta ahí, irnos, y que mostraran un timelapse cómo iban avanzando todas las obras, pero decidimos hacerlo mucho más exhaustivo el proceso de comunicación. Esto incluye constantes recorridas con medios y con periodistas para mostrar los avances, posteos digitales segmentados donde los que van a ser futuros usuarios o los que están cerca por ubicación geográfica vayan viendo los avances, que no se enteren solamente por el diario, sino enviarles un reporte bastante seguido, y también un plan exhaustivo de cercanía, de llevar vecinos a las obras constantemente para que vean los avances, que no tengan que seguirlo solamente por los medios y tampoco solamente por estos posteos digitales o comunicación directa mediante emails, folletería o lo que sea, sino que vayan a vivir la obra. Esto nos generó mucha alegría de parte de los constructores y demás, porque les caíamos con 100 vecinos a caminar por las obras día por medio, así que estaban muy contentos de que los interrumpiéramos todo el tiempo. Después, esta sería la etapa más larga, ¿no? En estas obras largas es la etapa de mayor duración. Y después pasamos a una etapa que llamamos de celebración, de inauguración de obra, que vuelve a ser un hito muy grande, claramente, donde se diseñan eventos específicos para que esto se convierta en una fiesta y que las obras se las apropien los vecinos. Nosotros queremos que las obras son de los vecinos, no son nuestras, que ellos se las apropien y lo puedan vivir como una fiesta. Si alguno tuvo la oportunidad de estar en la inauguración del viaducto Mitre o del Paseo del Bajo, sabe que fue una celebración una fiesta y una celebración de la concreción de una obra importantísima que cambia la infraestructura de una ciudad. Y el último punto, que es para nosotros el más desafiante y el más interesante, no el más desafiante, el más interesante de lograr, es la aprobación de eso que se hizo por parte del público. Es que se lo apropien desde la comunicación. Es el momento en que nosotros nos encantaría no ser más los que hablamos, y que ya sea el vecino el que habla por nosotros de las obras.
Esto tiene mucho que ver con el disfrute, con el volver a las obras y ver que una plaza gigante que hiciste está llena de gente, con chicos jugando y demás, y que los posteos en las redes sociales sean qué linda quedó esta plaza, sin necesidad de que digan qué linda la gestión del gobierno de la ciudad, qué linda la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, o qué linda la gestión del ministro de turno que estuvo a cargo de hacer todo esto. Como les decía, cada una de estas etapas tiene un montón de acciones asociadas, son productos que fuimos identificando, que nos sirvieron más, algunos mucho prueba y error. En algún momento dijimos, ¿por qué no llevamos Instagramers a las obras? En una acción de bajísimo costo, que nos reportó un montón unos excelentes resultados, un alcance fenomenal, y que aparte fue muy interesante ver cómo Instagramers con afición por la fotografía, algunos aficionados, otros profesionales, pero cómo contaban las obras que nosotros veíamos todos los días como un montón de ladrillos y hormigón y hierros, cómo la contaban desde un ojo creativo. Algunas de esas recorridas con Instagram terminaron en muestras, por ejemplo la que hicimos en el Teatro San Martín cuando se remodeló y se recuperó todo el teatro original de los 60, terminó en una muestra en el Teatro San Martín las fotos que habían sacado los chicos y la verdad que fue espectacular. Claramente para poder hacer todo esto, este plan fue muy, muy ambicioso. Me tocó liderar un equipo grande durante el periodo 2015-2019, muy profesional, con unos resultados espectaculares. Claramente la única forma que funcionara era identificar muy bien a los públicos, con todos teníamos que hablar de cosas distintas, y ahora les voy a mostrar el caso del Paseo del Bajo para que entiendan más o menos la complejidad del mapa de actores que tiene una obra de ese tamaño. Y esto nos permitió elegir los canales, ¿no? No podíamos hablarle por el diario al afectado por un corte de calle, al que no podía entrar con su auto a la cochera durante 3 años, de la misma forma que le estábamos hablando al público general, ¿no? El caso del Paseo del Bajo. La verdad que los resultados son... Nosotros en esto le queríamos mostrar 2 casos de éxito. El de una mega obra, como es el Paseo del Bajo, que es histórica, una inversión de $500 millones en 3 años de obra, realmente imponente para cualquiera que lo haya visto. Y un caso más pequeño, a la que le aplicamos el mismo sistema de comunicación, que es un parque, una plaza que está en el límite de las comunas 3 y 5, que es el Parque de la Estación. Esto se deben haber cansado de leerlo, pero el Paseo del Bajo es una solución vial para el tránsito del Bajo porteño, es un corredor de 7 kilómetros, que va casi todo en trinchera y conecta las autopistas Ilia y Buenos Aires-La Plata. Son carriles exclusivos para tránsito pesado, y arriba, a nivel, 8 carriles para tránsito liviano, con un sistema como si fuera la 9 de julio. ¿Se acuerdan? Alicia Moro de Justo y Huergo Madero antes eran calles de mano y contramano, digamos, sobre todo Huergo Madero, ahora son una dirección al norte, otra dirección al sur, lo cual agilizó también muchísimo el tránsito liviano en la zona. Y el otro caso que les decía es el del Parque de la Estación, que es una obra más chica que se la vamos a mostrar después. El Paseo del Bajo tuvimos que contarlo un año antes del inicio de la obra. Entre el anuncio y la primera vez que se rompió el piso, digamos, pasó un año. Con lo cual ahí ven uno de los primeros desafíos que les contaba antes. Lo primero que hicimos con el Paseo del Bajo fue pensarle una identidad, y creo que está reflejada en el nombre, ¿no? Se llama Paseo del Bajo. No estamos hablando de una autopista, no estamos hablando de una ruta, no estamos hablando de una calle, sino de un paseo que, como habrán visto, también se integra con parques lineales, por eso le da las características de paseo. Pero uno de los primeros logros fue instalar una marca que hablara de lo que sucedía arriba más de lo que sucedía abajo, ¿no? Les decía que según el momento de la obra fuimos poniendo el foco en diferentes aspectos y actores involucrados, y para eso tuvimos que armar un gran mapa de actores. El Paseo del Bajo tiene un mapa de actores enorme. Hay más de 25 áreas de gobierno entre nacional,
provincial y de la Ciudad de Buenos Aires involucradas en la construcción del Paseo del Bajo. Que si no se ponían de acuerdo, no había forma de que sucediera. Dos ejemplos, la autopista Buenos Aires-La Plata con una concesión de la provincia de Buenos Aires, el edificio de prefectura en el medio de la traza, más los organismos, quizás las empresas estatales como AISA, no se imaginan la cantidad de caños que había en la traza del Paseo del Bajo, y las privatizadas como las concesionarias eléctricas como Edenor y Edesur, y Metrogas, que también nos deben tener un gran recuerdo por todo el lío que tuvimos que hacer ahí. Imagínense que eso era una zona blanda de la ciudad, donde pasaban todos los caños del casco histórico, caños que quizás no se cambiaban hacía 50 o 100 años. Llegamos a encontrar un triducto que se llama, que es un caño pluvio-cloacal gigante, que hubo que pasarle por arriba. Entonces si ven el recorrido del Paseo del Bajo, en algún momento sube y vuelve a bajar, es porque se encontró un caño gigantesco que era imposible sacarlo y relocalizar. Por otro lado, otro de los actores importantes en el Paseo del Bajo eran los restaurantes de Puerto Madero, que para nosotros eran una amenaza. Nosotros éramos una amenaza para ellos porque estábamos generando un impacto económico muy grande al cerrar casi todo Puerto Madero, y ellos para la comunicación nuestra también eran una amenaza por las quejas y protestas, ¿no? Así que armamos un equipo especial directamente dedicado al manejo de situaciones de crisis para ir resolviendo estos temas que iban apareciendo uno a uno. Otra cosa que hicimos fue armar todo un sistema digital de mensajes de texto, alertas por mensajes push o alerta por Waze, porque los cortes de calles iban cambiando día a día, era muy difícil saber a la mañana con qué te ibas a encontrar en el Paseo del Bajo si querías acceder. Así que bueno, de esa manera fuimos encauzando todos los riesgos que se iban generando a partir de la obra. Como les decía, más de 200 actores institucionales, muy difíciles, leyes asociadas al Paseo del Bajo, o sea, tenían que salir leyes que nos permitieran hacer algunas cosas. El alcance realmente a través de medios fue enorme, más de 60 millones de personas, más de 60 millones de contactos alcanzados, más de 250.000 contactos por comunicación directa. Nos encargamos incluso de todo el vallado del Paseo del Bajo, para que el impacto visual fuera menor. Así que bueno, una obra gigante con una complejidad enorme, que fue un orgullo participar de la comunicación de algo que queda para siempre, ¿no? Y después el caso del Parque de la Estación, que parece tanto más chiquito, tuvo realmente un alcance enorme. El Parque de la Estación surgió diseñado a través de reuniones de vecinos. No hay nada que esté puesto en el Parque de la Estación que no haya sido consensuado o ideado directamente por los vecinos. Y esa información que fueron generando los vecinos, que también es un gran input para nosotros, todas sus ideas, todas sus preocupaciones, todo lo que surge en las reuniones de co-creación de un espacio público, de una obra con vecinos, nos aportan un montón para la comunicación durante y al final de la obra, ¿no? Bueno, para ir resumiendo ya, lo que serían 4 años en cifras, lo que fue la gestión del equipo de comunicación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que fue realmente muy intenso. Yo siempre empezaba charlas durante estos 4 años diciendo que trabajaba en Disney, porque es muy difícil que a uno le vuelva a tocar un plan de comunicación tan ambicioso, un plan de obras tan enorme, y tener la posibilidad también de armar un equipo tan profesional y con tantos excelentes resultados, incluso algunos representados en premios, como el de ustedes, Diego, que para el sector público no es algo común. Entonces, la verdad que nos llenó de orgullo el trabajo de estos 4 años. Tuvo unos resultados espectaculares, aprendimos un montón, vivimos prácticamente en crisis constante. Cualquier cosa podía pasar, desde un accidente en una obra hasta
nada, desde accidentes hasta problemas, la causa de los cuadernos, por ejemplo, que tenía muchos de los proveedores de la ciudad de Buenos Aires involucrados en ese escándalo, y que también se nos convirtió en un foco de preocupación y riesgo al momento de terminar las obras. Así que ahora desde el lado, bueno, el Ministerio de Desarrollo Urbano se dividió en dos, ¿no? Por un lado transporte y obra pública, y por otro lado desarrollo urbano, en esta siguiente gestión, que va a ser una gestión claramente mucho más austera que lo que fueron los 4 años anteriores, y el impacto ahora de la pandemia coronavirus probablemente haga más grave esa situación. Pero desde la Secretaría seguimos trabajando con la misma metodología ahora. Cualquier proyecto, cualquier cosa que se vaya a hacer en materia de políticas de desarrollo urbano en la ciudad, lo seguimos con la misma metodología de comunicación y apostamos a que nos siga funcionando tan bien como antes. Esto de acompañar a los vecinos, a los medios y a cualquier grupo de interés en un proyecto, acompañarlo durante todo el ciclo de vida de ese proyecto, es lo que mejor resultado nos dio, y nada, lo vamos a seguir haciendo, y todo el gobierno de la ciudad trabaja de esta manera, así que creemos que es la mejor. Andrés, También creemos, sí. te interrumpo porque no sé si compartiendo pantalla llegás a ver algunas consultas que estuvieron haciendo. Bueno, ahí está tu mail. Si quieres después también lo compartimos en el chat. Bueno, no sé si llegás a ver. A ver, tengo que abrir el chat, acá está. Exacto. A ver, agarro la de Inés, de que hicieron puntualmente con los restaurantes para mitigar una crisis. Perfecto. Lo primero que hicimos fue escucharlos todo el tiempo. Ahí había que ir a poner la cara todos los días en una situación muy difícil, muy estresante, tanto para ellos como para nosotros, claramente para ellos más, porque estaba en juego la sostenibilidad de su negocio. Y a nivel comunicación, relaciones institucionales y manejo de crisis, nuestro objetivo era evitar un amparo. En los primeros estadios de la obra podíamos haber tenido un amparo que, si nos hubiera frenado 6 meses la obra hasta que se resolvieran algunas cuestiones, no hubiéramos llegado a terminarla. Pero básicamente fue escucharlos e ir buscando soluciones a medida que iban apareciendo los problemas. Como te decía, era muy difícil saber qué cortes iba a haber de acá a una semana, por lo tanto los accesos a los restaurantes eran muy difíciles, pero trabajamos con todo el equipo de agentes de tránsito para habilitar ingresos, habilitamos contracarriles para que los autos pudieran entrar. El público quizás de los restaurantes de Puerto Madero es muy especial porque no llega en transporte público, ¿no? Hay una consulta que Sí. nos hace Alejandra por privado, que dice: ¿cómo manejan la incomodidad de los vecinos ante una obra en construcción? De vuelta, la respuesta es la misma, escuchando mucho y buscando soluciones a medida que van apareciendo algunas puntuales. Si por un obrador instalado, que la empresa contratista instaló un obrador y bloqueó una cochera, nada, es estar a disposición, atender. Tuvimos siempre equipo en la calle, en área de relaciones con la comunidad, que estuvo siempre presente en las obras, iba levantando todas las propuestas de los vecinos y tratando de solucionarlas lo más rápido posible. A veces hay cosas que no se pueden, las obras son difíciles, las obras son molestas por momentos, pero el outcome final siempre es superior a las molestias que se generaron, ¿no? Bien, ¿hay algunas otras consultitas? No sé si llegas a leerlas. A ver, tengo... No, acá en el chat me quedaron esas. Bien. Leandro hace ahí alguna intervención. No sé si llegas a leerlo. Dice: perdón, pero el parque de la estación surge de un proyecto legislativo del diputado Goldman. Sí, bueno, el Parque de la Estación fue un trabajo de muchas fuerzas políticas, de muchos sectores. Tiene que ver con esta validación que les decía. Nosotros, cada proyecto que encaramos, queremos que salga con las validaciones políticas desde el principio. Después no nos importa quién mete la ley para que se haga, lo que nos importa es que suceda y que le terminen dando una solución al vecino. En el caso del Parque de la Estación, en un lugar donde es el de los menores proporciones de espacio verde por habitante,
y donde la realidad es que necesitábamos sumar espacio verde. Después, quién meta el proyecto de ley para que esos terrenos se conviertan en un parque es, la verdad que es intrascendente, mientras el vecino al final del día tenga una plaza nueva, ¿no? Bien. Muy bien, a ver si tenemos alguna consulta más. Ahí piden nuevamente tu mail, ahí lo comparto. Dale. Y Perdón, y veo que Leandro vuelve a preguntar lo mismo. El proyecto lo diseñó el Ministerio de Desarrollo Urbano y lo construyó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte con un proyecto, las reuniones de vecinos y las reuniones de co-creación con los vecinos, liderado por Álvaro García Resta, que hoy es el secretario de Desarrollo Urbano, en ese momento era subsecretario de Proyectos. Surge, es así, surge de un reclamo de los vecinos que se materializó en una ley, que se materializó en un proyecto, que se materializó en una obra, y hoy es un parque espectacular que cualquiera que pueda pasar por ahí lo va a poder ver. Sí, yo como vecino, por ejemplo, de Belgrano, yo recuerdo un clásico, este tema de los amparos, cuando se hizo muy cerca de mi casa el viaducto por la avenida Monroe. El paso bajo nivel, sí. El paso bajo nivel, perdón, que también los vecinos, los comerciantes hicieron un amparo y la obra la pararon en medio de la obra, lo cual era un enchastre todo durante por lo menos medio año, y finalmente, bueno, se hizo, y me da la sensación de que finalmente no se afectó al comerciante significativamente. No sé cómo será el caso del Paseo del Bajo. ¿Qué dicen hoy los restaurantes tan famosos ahí? Si hoy por el Paseo del Bajo están más afectados que como estaban antes. No, claramente estaban, bueno, tenemos que hacer un paréntesis antes de la cuarentena, ¿no? Pero en algunas notas periodísticas ya empezaron a explicar que habían recuperado niveles los mismos niveles que tenían antes de la obra. La realidad es que es muy difícil de medir porque en el medio tenés una crisis económica muy grande y ahora se suma, ¿no?, la prohibición de abrir restaurantes, con lo cual es muy difícil para contabilizarlo ahora. Pero la realidad es que cualquiera que circule por la zona se da cuenta que ahora es mucho más fácil. ¿Hay menos lugar para estacionar? Sí, hay menos lugar para estacionar. Claro, ese es un problema, perdón, queja del vecino. Puerto Madero ya era un lugar que se planificó con muy pocos lugares para estacionar y ahora, por supuesto, muchísimo menos, ¿no? Es un problema, consejo de vecino, habría que pensar en cómo resolver el sistema de cómo llegar con auto a Puerto Madero. Y lo mejor, no me vas a escuchar a mí decir que hay que mejorarle la vida a los autos, sí, que hay que mejorar muchísimo el transporte público para que cada vez más gente use el auto particular. Que llegue el subte a Puerto Madero, entonces. Esa puede ser también. Claro, en Londres, cuando hicieron Canary Wharf, que fue en realidad el ejemplo de Puerto Madero, lo hicieron llegar al subte también, por supuesto, al Underground. Bueno, Claro. no hay muchas más preguntas. Tenemos una consulta más de Juliana, pero estamos un poco retrasados, okay. Así que Juliana, si después podés acercarle la inquietud al mail de Andrés, fantástico. Sí, me encantaría, porque esa me faltó contar la parte de comunicación interna, bueno, que es verdad. Breve, muy breve, ¿querés comentar? Cortísima. El Ministerio tuvo durante los 4 años cerca de 6.000 personas trabajando. Esto incluye casi 2.000 agentes de tránsito, ¿no?, porque era desarrollo urbano y transporte. Manejamos la comunicación interna casi de la misma manera que con los vecinos, considerando a los empleados un público más y un vecino más. Y lo que hicimos fue, por ejemplo, si el departamento legal, que eran 50 personas que trabajaban a destajo para sacar los pliegos de licitación en tiempo y forma para hacer una obra, y después nunca veían la obra para la que habían trabajado. Entonces lo que hicimos fue llevar a todos los equipos a recorrer las obras también como para que se sientan parte, y les fuimos mostrando los mismos avances que a todos, y les hicimos visitas guiadas especializadas para ellos. Fantástico. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo. Te damos acá un aplauso virtual y nuestro agradecimiento. Bueno, gracias Diego, gracias Tatiana y gracias a todos los que se conectaron.